La noche caía sobre el puerto de Acre. Su piedra gris estaba bañada de naranja y los últimos rayos del sol pintaban el mar rojo de sangre al fundirse con el horizonte. El agua chapaleaba en los macarrones y espigones y las gaviotas graznaban desde sus posiciones, pero por lo demás, o el puerto estaba extrañamente vacío o no había nadie. O al menos en este. Mientras lo contemplaba y se sorprendía por la ausencia de soldados templarios, a diferencia de la última vez que había estado allí, cuando los hombres de Cibran se encontraban por todas partes como pulgas en un perro. Algo le dijo a Altair que cualquier industria se hallaría al otro lado de los muelles, y su preocupación aumentó. Había tardado demasiado en tomar su decisión, estaba a punto de pagar por ello. Pero el puerto no estaba vacío del todo. Altair oyó unas pisadas acercándose y una conversación en voz baja. Levantó una mano, y detrás de él, su equipo se detuvo y quedó inmóvil como sombras en la oscuridad. Avanzó lentamente por el espolón hasta que pudo verlos, contento de comprobar que se habían separado. El primero ahora estaba casi directamente debajo de él. Sujetaba su antorcha y miraba detenidamente los oscuros rincones y ranuras del húmedo espolón. Altair se preguntó si estaría pensando en su casa, en Inglaterra o en Francia, y en la familia que allí tenía, y lamentó que aquel hombre tenía que morir. Mientras saltaba en silencio del muro, caía sobre él y le clavaba la hoja, deseoso de que hubiera otro modo de hacerlo. «Mon Dieu», susurró el guardia mientras moría, y Altair se puso en pie. Delante, el segundo soldado caminaba por la piedra mojada del muelle, con la antorcha goteando brea y brillando a su alrededor para intentar alejar las sombras. Un hombre que se encogía con cada sonido. Estaba empezando a temblar de miedo. El correteo de una rata le sobresaltó y se dio la vuelta enseguida, con la antorcha en alto, para no ver nada. Consiguió avanzar mirando en la penumbra, volviéndose hacia su compañero. ¡Oh, Dios! ¿Dónde estaba? Hace un momento estaba ahí. Los dos habían ido juntos al muelle. Ahora no había ni rastro de él. No se le oía. El guardia comenzó a temblar de miedo. Oyó un gimoteo y se dio cuenta de que él mismo lo había emitido. Entonces se oyó un ruido detrás y se dio la vuelta rápidamente, justo a tiempo de ver la muerte en sus talones. Durante un momento, Altair permaneció arrodillado a horcajadas sobre el guardia, muerto mientras escuchaba si llegaban refuerzos, pero no acudió nadie. Y, ahora que se ponía de pie, se le unieron más asesinos, que habían saltado el muro y entraban en el puerto, como él, vestidos con túnicas blancas, y miraban bajo sus capuchas con los ojos en sombra. Sin apenas hacer ruido, Altair les dio unas órdenes en voz baja y les indicó que se movieran en silencio y deprisa por el puerto. Llegaron unos guardias templarios corriendo y se encargaron de ellos. Altair se movió entre ellos y dejó que su equipo luchara mientras él llegaba a un muro. La preocupación le carcomía las tripas. Había calculado mal el ataque. Los templarios ya estaban en marcha. Un centinela trató de detenerlo, pero cayó con el corte de la hoja de Altair y la sangre salió a chorros de su cuello abierto. El asesino utilizó su cuerpo como trampolín. Subió con dificultad al espolón y allí, agachado, miró al muelle adyacente y luego al mar. Sus miedos se confirmaron. Había esperado demasiado. Delante de él, en el mar Mediterráneo dorado por la agonizante luz de sol, había una pequeña flota de barcos templarios. Altair lanzó una maldición y se movió rápidamente por el puerto hacia el corazón de los muelles. Detrás de él, aún podía oír los sonidos de la batalla mientras sus hombres se topaban con los refuerzos. La evacuación de los templarios continuó, pero se le ocurrió que la clave de su partida podría estar en el interior de la misma fortaleza. Con cuidado, rápido y en silencio, caminó hacia el bastión, que se levantaba imponente sobre los muelles, liquidando sin piedad a los pocos guardias con los que se cruzaba, con el fin de trastocar la huida del enemigo tanto como para intentar averiguar sus intenciones. Dentro, la piedra gris absorbía el sonido de sus pisadas. Los templarios brillaban allí por su ausencia. El lugar parecía estar ya vacío y abandonado. Subió unas escaleras de piedra hasta llegar a un balcón, y allí oyó unas voces. 3 personas en medio de una conversación acalorada. Había una voz en particular que reconoció mientras se le colocaba detrás de un pilar para escuchar a escondidas. Se había preguntado si volviera a oírla una vez más, pero esperaba poder hacerlo. Era la mujer del cementerio de Jerusalén, la valiente leona que había actuado como sustituta de Roberto de Sable. Estaba con otros 2 templarios y, por su tono, estaba disgustada. «¿Dónde están mis barcos, soldado? Me prometieron que habría una flota de 8», preguntó bruscamente. Altair echó un vistazo. Se veía la silueta de los barcos templarios en el horizonte. «Lo siento, María, pero esto es lo mejor que hemos conseguido», respondieron los soldados. «María». Altair saboreó su nombre, incluso mientras admiraba la tensión en su mandíbula y los ojos que brillaban de vida y fuego.
Volvió a notar aquella cualidad de ella, como si retuviera la mayor parte de su verdadero carácter. ¿Cómo sugieres que nosotros lleguemos a Chipre?, estaba diciendo. ¿Por qué los templarios estarían trasladando a Chipre? Perdona, pero puede que sea mejor que se quedase en Acre, dijo el soldado. De repente se puso en alerta. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza? Es una advertencia justa. Armand Bouchard es el gran maestre ahora, y no tiene muy buena opinión de usted. Armand Bouchard, apuntó Altair, así que era el que había pasado a ocupar el puesto de Roberto de Sable. En medio del balcón, María estaba torciendo el gesto. ¡Vaya insolencia!, se interrumpió. Muy bien, ya encontraré un modo de llegar a Lemesos. Sí, milady, dijo el soldado e hizo una reverencia. Se marcharon y dejaron sola a María en el balcón, donde Altair le hizo gracia huir. Empezó a hablar consigo misma. Maldita sea, estaba a un paso de ser caballero, ahora soy poco menos que una mercenaria. Se acercó a ella, fuera lo que fuese el que sintiera por ella, y sentía algo, de eso estaba seguro. Necesitaba hablar con ella. Al oír que se aproximaba, se dio la vuelta y le reconoció al instante. Bueno, dijo, es el hombre que me robó el cuello, pero me robó la vida. Altair no tenía tiempo para preguntarse a qué se refería por un destello del acero tan rápido como el rayo. La mujer le había desenvainado la espada y se dirigía a él para atacarle, con una velocidad, una destreza y un valor que le impresionaron de nuevo. Se cambió la espada de mano, giró para atacarle por su lado débil, y tuvo que moverse con rapidez para defenderse. Era buena, mejor que algunos de los hombres a sus órdenes, y durante unos instantes se intercambiaron estocadas al mismo tiempo que el balcón retumbaba por el repiqueteo del choque del acero, salpicando de sus gritos de esfuerzo. Altair miró hacia atrás para asegurarse de que no llegaban refuerzos, pero por supuesto no hubo ninguno. Su gente la había dejado atrás. Sin duda, su proximidad a De Sable no le había supuesto ninguna ventaja con su sustituto. Siguieron luchando. Por un instante tuvo de espaldas a la balaustrada, con el oscuro mar en su hombro, y durante ese mismo instante él se preguntó si podría vencerle, y lo irónico que sería. Pero su desesperación por ganar la hizo descuidada, y Altair pudo empujar y caminar hacia adelante para al final darse la vuelta y derribarla por los pies, saltar por encima de ella y ponerle la hoja en la garganta. «¿Has vuelto para matarme?», dijo, desafiante, pero él vio el miedo en sus ojos. «Aún no. Quiero información. ¿Por qué los templarios se dirigen a Chipre?», respondió, aunque la hoja se quedó donde estaba. Ella sonrió abiertamente. «Ha sido una guerra larga y sucia, asesino. Todo el mundo merecemos un descanso». Altair forzó una sonrisa. «Cuanto más me cuentes, más vivirás. Así que te volveré a preguntar, ¿por qué la retirada de Chipre?». «¿Qué retirada?». «El rey Ricardo planea una tregua con la Salahadin y tu orden ya ha quedado sin su líder, ¿no es así? En cuanto recuperemos el fragmento del Adén, vosotros seréis los que saldréis corriendo». Altair asintió al comprender. También había muchas cosas sobre la orden de los templarios se ponían, pero en realidad no sabían. Lo primero, que los asesinos sí tenían un líder. Lo segundo, que no solían huir de los templarios. Se levantó y tiró de ella para ponerla de pie. La fulminó con la mirada y se agachó. «La manzana está bien escondida», le dijo mientras pensaba la realidad, que era muy distinta. Estaba en sus dependencias. «Altair, considera tus opciones. Los templarios pagarían un buen precio por esa reliquia». «Ya lo han hecho, ¿no es así?», dijo Altair, llevándosela con él. Un rato más tarde, se reunió con sus asesinos. Ya había terminado la batalla y el puerto de Acre era suyo. Entre ellos estaban Jabal, que alzó las cejas al ver a María y le hizo unas señas a dos asesinos para que se la llevaran antes de que se acercase a Altair. «¿Qué está ocurriendo en Chipre que les interesa a los templarios?», se preguntó Altair mientras caminaban. Ya había decidido su próximo destino y no había tiempo que perder. «Unos conflictos civiles, tal vez», dijo Jabal con las palmas abiertas. Su emperador Isaac Comneno provocó al rey Ricardo hace muchos meses y ahora se pudre en una mazmorra templaria. Altair reflexionó. Una pena. A Isaac no se le corrompía con facilidad. Se le podía sobornar. Se detuvieron en los escalones del puerto y María caminó delante de ella con barbilla en alto. Esta época ya ha pasado. Ahora los templarios son dueños de la isla. La compró el rey por una miseria. «No es el tipo de gobierno que queremos fomentar. ¿Tenemos allí algún contacto?», preguntó Altair. «Uno en Lemesos, un hombre llamado Alejandro. Envíale un mensaje. Dile que me espere dentro de una semana».